que a quién le importa asegurar los teléfonos. Sí, problema que no le duele al mercado, pues es como si casi no existiera, No existe. ¿no? Es decir, a ver, te estoy diciendo que tienes un problema, te estoy diciendo que te van a hackear. ¿No sería acaso todas estas telefónicas las que deberían cuidar la seguridad telefónica? ¿Por qué lo tiene que hacer alguien más? Las áreas que más se sacrifican Por la seguridad. La inseguridad es lo que genera estas oportunidades de negocio para solventarlas de cierta manera, ¿no? Pero el spam telefónico en este país es legal, por ejemplo. Adiós. Y además sí hay un reclutamiento, hay una implantación de personal que llega con el objetivo de robar información. Ya. Siempre vas a ser vulnerable. De estafas, de fraudes y de extorsiones. No hay punto de retorno, es cero confianza, no es vivir con miedo. Claro. El estafador tiene las llaves, ¡Llaves de tu puto negocio! no nada más las llaves. Todos somos vulnerables hasta que se aprenda lo contrario. Muy buenas tardes amigos y bienvenidos a un episodio más de Empresario a Empresapiens, el podcast donde vas a conocer a empresarios de verdad que al igual que tú pues se han topado con obstáculos, con miedos, con resistencias y aún así siguen adelante, siguen emprendiendo. El capítulo de hoy va a estar muy interesante porque es un tema que te tienes que quedar a escucharlo. Creo que a todos nos ha sonado el teléfono en alguna ocasión y nos hemos puesto a temblar o preocupado porque ya no sabemos si nos está hablando un primo de Inglaterra o nos quieren estafar de cierta manera, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar con un experto en todos estos temas y nos va a platicar un poco más cómo podemos prevenir todo esto, qué es lo que está pasando en nuestro país y muchas cosas que podemos poner en acción. Así que quédense el día de hoy porque va a estar bien interesante la plática con mi querido amigo Óscar Lascano. Óscar Lascano es fundador y CEO de Voicek, empresa que ha construido durante más de 13 años y que hoy se posiciona como referente en blindaje antifraude y protección telefónica en México, Estados Unidos y Latinoamérica. Desde Voicek ha impactado principalmente al sector bancario, ayudando a empresas a proteger su información y sus sistemas en un entorno donde el riesgo es invisible. Su visión es clara: en los negocios no gana el más grande, gana el que se prepara antes del golpe. ¿Cómo estás, Óscar? Bien, bien, contento de estar aquí, muchísimas gracias. Qué bueno, pues gracias bienvenido. por la invitación. No, al contrario, qué alegría que andas por acá. Y la verdad es que creo que va a estar muy interesante el tema porque ahorita tú nos platicarás, tú eres el experto en esto. Creo que antes el tema de la inseguridad era como algo de, pues si no salgo de mi casa tengo menos riesgo, ¿no? Digo, salvo que se metan a robar a mi casa. Sin embargo, ahora en cualquier lugar estamos expuestos, ¿no? A todos estos temas del celular. Parece que la tecnología, bueno, no parece, nos ha traído muchos beneficios como sociedad y como seres humanos y al mismo tiempo pues también nos ha expuesto, ¿no? Entonces, qué dura a veces esta lucha entre querer mostrarme pero al mismo tiempo ser precavido con eso y ser prudente. Pero bueno, ahorita hablaremos de todo eso. Platícanos un poco, mi querido Óscar, acerca de tu historia. Danos así un breve recorrido, dónde naces, un poquito cómo era tu familia, de dónde vienes, ¿eran emprendedores o no eran emprendedores? Cuéntanos un poco así generalmente. Claro que sí, pues nací un 21 de enero, por cierto, hoy es mi cumpleaños. ¡Ah! Muchas felicidades, sí, nos hubieras dicho. ¿De qué manera de celebrar? Un aplauso, por favor. Qué bueno que abrimos vino, mira. En Ciudad de México. Okay. Yo soy de la Ciudad de México, tengo 11 años viviendo en Guadalajara. Ok. Y en términos de, pues una familia muy normal, mi papá empleado bancario por 35 años, en una misma institución. Qué toda su carrera. Muy exigente siempre. Mi mamá atendiéndonos a él y a nosotros en la casa, somos dos hermanos. ¿Dos hermanos? Una familia muy compacta, muy pequeña de ambos lados, ¿no? Una buena relación. Un tío, hermano de mi papá, él tenía mucho la intención de emprender. Tuvo sus negocios, altas, bajas, claro. Pero es quien recuerdo a él en la familia directa. Ajá. Que tenía este ánimo de emprender. Negocio, ¿no? Vendía cosas, donde le fue mejor fue joyería. Y bueno, ahí hizo su historia, ¿no? Ya.
Pero nada más. O sea, definitivamente no una familia en donde volteas a ver a tíos, primos y todos tienen de alguna forma o negocios o empresas, etcétera. ¿No? Una familia muy normal, eso sí, con unos papás muy abiertos, pero muy exigentes. Ok. ¿No? Era una combinación interesante. Sí. Ya. Muchas libertades, pero sí la exigencia de que todo estuviera donde tenía que estar no faltaba. ¿No? Y creo que sí marcó varios rasgos en lo que hacemos hoy. Y luego tu hermano y tú estudiaron ingeniería los dos, ¿verdad? Sí, mi hermano tenemos una diferencia de años de casi 8 años. Se llevan bastante. Y él tomó la decisión de estudiar una carrera igual que yo, en diferentes escuelas, pero sí, estamos en la misma industria. ¿Tú estudiaste ingeniería en qué? Comunicaciones y electrónica, en el Politécnico. Qué padre. Egresé en 2001. Si no. Cuando entras a esa carrera, ¿qué te o qué te veías haciendo en un futuro cuando salieras de ahí? No me veía haciendo algo en particular. ¿No? Yo escogí la carrera porque se hablaba de que las telecomunicaciones iban a transformar el mundo. Ya. O sea, en ese año, pues, la internet apenas estaba saliendo, ¿no? Claro. Te estoy hablando del... ¿Terminaste finales de los 90 por ahí? Terminé la prepa en el 97. Ok. Y entré a la escuela en el 97. O sea que acabaste principios del 2000. Sí, entonces realmente no se veía muy claro hacia dónde iba, pero se hablaba de la hiperconectividad y todo eso. Y mi papá estaba en las áreas de tecnología, de banco. Qué padre. Y fue una influencia fuerte, definitivamente, para decir, pues como que me late, no los números, pero sí este mundo de la tecnología, ¿no? Ya, eso era lo que más te emocionaba. Fue un poco un disparo al aire, ¿eh? O sea, no te puedo decir que yo estaba convencido de que ese era mi destino, pero le atiné, gracias a Dios. Entonces ahí fue la decisión. Qué padre. ¿Y cuando sales de la carrera, te empleaste en alguna compañía o cómo fue el inicio profesional? Yo con la intención de tener lana para poder hacer un poco más de relajo. Órale. Lo primero que hice fue guardia de seguridad en conciertos. Qué padre. Eso fue lo primero que hice. ¿Ahí en Ciudad de México? En Ciudad de México. Órale. En Los Lobos, alguna vez habrá sido un concierto. Sí, cómo no. Morada, ¿no? Y hay gran oferta de espectáculos en Ciudad de México. Yo lo hice para ver mis conciertos favoritos. ¿no? Pues soy rockero y me gustaba mucho eso. Luego entré a trabajar en un centro de contacto, atendiendo a clientes de AT&T en Estados Unidos que tenían internet allá. Centro de contacto en México. Y después entré a una empresa integradora de tecnología, con ayuda de mi papá, porque esa empresa era proveedor del banco que trabajaba mi papá, entonces me recomendaron, me aceptaron. Y ahí fue, digamos que mi primer trabajo ya en la industria, en donde me di cuenta que no sabía absolutamente nada. ¿no? Lo que nos pasa a la mayoría que salimos de la carrera. Entré como becario y bueno, así fue un punto importante, aprendí mucho. Tengo amigos hoy de ahí. ¿De ahí todavía? Con los que hacemos negocio juntos hoy como aliados. Y bueno, eso fue lo que marcó realmente el destino, con unos puntos muy interesantes que me llevaron a donde estoy hoy. Y no lo digo en el sentido de que estoy en el éxito, sino donde estoy. Sí, pero esos puntos se fueron conectando. Se fueron conectando, que a mí me gusta reconocerlos porque sí creo que si no hubieran sucedido esos momentos, yo posiblemente estaría no estarías ahí, ¿no? Definitivamente. Platícame algunos de ellos. Pues mira, el primero fue el hecho de que llega Rubén Díaz, un vendedor muy bueno que estaba en esta empresa, a buscar a un ingeniero que hablara inglés, porque tenía un cliente nuevo que nomás hablaba en inglés. Y el buenazo que hablaba en inglés no estaba. Entonces, pues yo de becario, pues ya sabes, ¿no? Quieres sobresalir. Levantaste la mano. Entonces me llevaron a tomar notas, básicamente, porque digo, sí hablas inglés, pero no hablas inglés. Sí, claro, o sea, no es lo mismo hablar inglés como lo hablo hoy, digamos, después de 20 años de estar hablándolo diario. Sí, claro, exactamente. Y el inglés de negocios, además, es otra muy cosa, diferente. ¿no? Pero, bueno, ahí iba yo, ¿no? Porque pues hay que sobresalir, hay que distinguirse, pues vamos. ¿Y dónde habías aprendido tu inglés? ¿Habías tomado clases? En la escuela. Fui en la escuela privada siempre. Y yo digo que el inglés que aprendí, lo aprendí en la primaria. La gramática... Ahí lo aprendiste. En la primaria. Sí, que son los cimientos, ¿no? Sí, claro, después prepa y todo ese show. Pero donde lo aprendí fue en la primaria. Y luego esos que fuimos a ver me ofrecen chamba. Y me ofrecen trabajo y después de consultarlo con papá y de que
no puedo decir la palabra de lo que me dijo, pero es por lo que yo quería pedirles, ¿no? Decido aceptar la oferta. Y esa chamba con esos gringos, por cierto, me trae a Guadalajara la primera vez. Y luego me llevan a la empresa en Estados Unidos, en donde aprendí todo lo de la industria, de las comunicaciones, de la seguridad y todo eso, ¿no? Ok. Pero si Rubén no hubiera llegado ese día a buscar a un ingeniero que hablara inglés, posiblemente no hubiera conocido a ese gringo. Ok. Y no se hubiera detonado toda la historia que se detonó después, ¿no? Entonces, sí lo tengo muy presente. Sí, ahora sí que como el famosísimo discurso de Steve Jobs, ¿no? Que dice que los puntos solo se conectan hacia atrás, más no hacia adelante. Sí. Y en el camino empresarial, ¿cuántas coincidencias, casualidades, o digo, poniéndole ese nombre, que de repente estuve parado en ese lugar? Por eso yo creo que cuando se habla a veces de todo esto de las 5 claves para ser exitoso empresarialmente, los 3 consejos, yo creo que sí la disciplina, la constancia y todas estas cualidades suman. Y yo también lo digo constantemente, Oscar, hay un factor suerte en los negocios, hay un factor estar en el lugar correcto, conocer a la persona correcta, y no quiere decir que sean atajos como para brincarme lo que en verdad se requiere de cualidades, ¿no? Pero la verdad es que oigo tu historia y también oigo la mía y pienso, wow, cuántas cosas pasaron también por situaciones, ¿no? Circunstancias, ¿no? Yo creo que es positivo reconocer esos momentos, ¿no? Porque hay gente que critica a las personas que van dando tumbos en la vida. Ya. Yo creo que todos damos tumbos en la vida. Sí, claro. Nada más que hay tumbos buenos y tumbos malos, ¿no? Claro. Y todos necesitamos una buena relación de algo. Y la gente que conoces y las influencias que mucha gente critica que algunos tienen o tenemos, ¿no? El famoso privilegio y todo. A ver, claro. Todo eso existe en todas las clases sociales. Sí, claro. Desde el gueto hasta la gente que no conocemos que domina el mundo. Claro. ¿No? Las puertas que se abren a cada nivel son diferentes. ¿Para qué se abren y qué hay detrás de esa puerta? Son diferentes. Pero vamos, necesitas amigos, necesitas relaciones. Sí, claro. Oye, ¿no conoces quién venda la llanta que me acaban de robar barata? Yo te la consigo. Es lo mismo, o sea, es exactamente la misma dinámica que decir, oye, estoy buscando hablar con el dueño de esta empresa que le quiero vender el producto. Yo te lo presento. ¿No es lo mismo? Sí, al final es... O sea, es exactamente lo mismo. Sí, si tú no conoces al cuate que conoce al que se roba las llantas, pues vas a tener que ir a comprar tu llanta nueva otra vez. Claro. O sea, hay que reconocer esa parte. O sea, las relaciones... Yo me acuerdo que a mí me decían, es que las relaciones... Vamos, en el Politécnico, los maestros no dejaban de taladrarnos con el hecho de que los alumnos de escuelas privadas nos llevaban mucha ventaja por el hecho de que el papá era empresario. Por las relaciones. De las relaciones y todo eso. Y sí te afecta, ¿no? O sea, llegó un punto donde yo le dije a mi papá, oye, me quiero cambiar al TEC. Ok. Ya te imaginarás lo que me dijo, ¿no? Sí, claro. Pero sí es importante reconocer que el relacionamiento, al nivel en el que estés o en el que puedas estar, es clave. Claro. O sea, definitivamente es clave. Totalmente. Oye, Oscar, y cuéntanos cómo empezó a ir en ascenso o cómo se empezó a mover esta parte profesional de colaborar en empresas en tu situación. ¿Hacia dónde ibas? Pues mira, yo con la intención de ser independiente, yo jugaba a tener mi oficina. Ok. O sea, mis tías trabajaban en gobierno. Ajá. Y hermanas de mi papá, y me traían, pues, libretas, se usaban unas cosas que ponías en el escritorio. ¿Como un organizador? Como un organizador, es que levantabas para poner los papeles, el abre cartas. Yo jugaba a tener mi oficina, digo, y de hoy todavía no tengo la oficina de mis sueños. Ok. Pero jugaba eso, entonces siempre hice esa intención. Ok. No siempre pensé en abrir una empresa. Ajá. Fui pues viendo la oportunidad y la necesidad y el rehuir a ciertos aspectos. Ajá. Que me llevaron y fui como que capitalizando lo que sabía hacer en cada momento. Okay. Y llegó un punto en donde vi un área de oportunidad que dije, le aposté a que ahí podía haber mercado. Okay. ¿no? Y en ese proceso, pues, topé con 80 paredes. Sí, claro. ¿Qué año sería eso? Eso fue en 2000, o sea, donde me empecé a topar con pared. Ajá. Fue en 2014, 2015. Ok.
en donde yo creí que tenía la panacea, pues nadie la quería comprar. ¿Estabas adelantado, se podría decir? Ya. 10 años. Wow. 10 años. O sea, hoy te puedo decir que me adelanté 10 años. Vamos, fui a buscar, no desde el principio desarrollamos tecnología, o sea, desarrollar tecnología en un país que no se distingue por desarrollar tecnología es un reto, es un reto. Y no es un reto por los recursos, es un reto porque no tienes la mentalidad. No tienes ejemplos donde reflejarte, no tienes referencias, ¿no? Okay. No hay marcos de apoyo, hoy hay más, pero antes no había muchos. Y los que hay tampoco los usé, o sea, no lo digo como una limitante, lo digo porque no es lo mismo nacer en un lugar en donde todo lo que ves desde que naces es desarrollo de tecnología, a un país en donde pues es manufactura, es comercio, es formar personal para que trabaje en las empresas, es comercio, es revender lo que hacen otros, en televisiones, en radios, en coches, en todo, ¿no? Sí. Entonces, lo primero que hice fue, yo identifiqué el área de oportunidad, busqué fabricantes en Israel y en Estados Unidos. Okay. Toqué la puerta, viajé para decirles, oye, lo que tú tienes aquí en estos países, creo que tiene posibilidad en México. Déjame revenderlo. Ok. Sí, pues revéndelo, ¿no? Te da documentación, entrenamiento. Entonces llego con esas marcas, creo un servicio con esas tecnologías y con esto que te platicaba de los riesgos en las redes, todo. Toco la puerta y no les importaba el problema. No les importaba el problema porque no era un problema que les doliera en el bolsillo. Sí, justo te iba a decir eso. No, ellos tenían otros problemas. Okay. Sí, problema que no le duele al mercado, pues es como si casi no existiera. No existe. ¿No? O aprendes a vivir con él. Claro. Y en ese proceso me fui a reunir con los comisionados del IFT, ¿no? Que acaban de extinguir, al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Aposté por ir a eventos con mi stand. Okay. En México, en Estados Unidos, ¿no? A gastarme el dinero que no debía de gastarme, pero pues claro. Me lo estaba gastando. Y no encontraba la forma de decir, a ver, te estoy diciendo que tienes un problema, te estoy diciendo que te van a hackear, que vas a perder dinero. ¿Por qué no les importa? Okay. Entonces ahí empezó el verdadero viacrucis de decir, a ver, es que yo sé que esto es un problema. Y tengo la solución además, ¿no? Creo que tengo la solución. ¿Por qué no les está importando? ¿No? Y a ver, y complementando esto, ¿tú detectas este problema de, se podría decir ciberseguridad o está incorrecto en este tema? ¿O es ciberseguridad es otro boleto? Fíjate, cuando el Internet se convergió con la telefonía, se creó un negocio de bypass. Antes del Internet, para hablar de larga distancia era muy caro. Carísimo, claro. Y era caro porque Telmex, o la empresa de cada país, que era dueño de los cables, le cobraba a la empresa que le mandaba llamadas por esos cables. Okay. Para que tu teléfono con cable de cobre pudiera hablar con el teléfono con cable de cobre de alguien más, en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Cuando sale el Internet, dijeron, oye, este teléfono que tengo aquí, si lo conecto entonces al Internet, es un puentecito al Internet del otro, y Telmex, no, pues es bypass. Sí, eso ya me brinco al intermediario. Pero entonces esta llamada que suena, ¿cómo se la pago a mi proveedor? Por llamada. ¿Y cómo te la cobro? Por minuto. Entonces, hay gente que a mí me consta que se hizo de helicópteros, yates, aviones, coches de carreras. Fortunas enteras. Fortunas de bypass. Okay. De no robar, sino de crear un mercado gris. Ajá. En donde se revendía algo que tenía su vía legal, pero que el Internet llegó sin absoluto control y empezaron a hacer mucho dinero. Sí, no había normativa, no regulado, pues, no había nada. Regulado. Entonces, hacen mucho dinero, damos de cuenta la fiebre del oro, ¿no? Sí, todo el mundo se movió a la montaña, al río. Y con eso surgen modelos de negocio que yo, por ejemplo, estuve en una de las primeras empresas que rentaba plataformas como servicio. Okay. O sea, ese modelo de pasar del CAPEX al OPEX, ¿no? Fue de los primeros que lo hicimos en Estados Unidos, esta empresa que me contrató. Okay.
Entonces rentábamos el equipo con una capacidad a todas estas empresas o personas que se montaron en esa ola del bypass. Okay. Y entonces ellos se enfrentaron a dos problemas. Esas plataformas estaban inseguras y los hackeaban para usarlos como línea para robar minutos. Okay. Imagínate que aquí dejas abierta tu departamento en 1990 y un vecino se mete a hablarle a la novia a Canadá de tu teléfono. Ah, ya. Y 3 meses después te llega el recibo. ¿Quién habló a Canadá? 10,000 pesos. Sí, claro. ¿No? Bueno, así pasó en estas empresas. Okay. Pero estamos hablando de 10,000 a 400, 500 mil dólares. Sí, ya me imagino, claro. Y yo trabajaba con ellos. Yo bromeo que decía, estaba tan tonto en esos años que no vi la oportunidad de negocio de meterme al negocio de bypass. Okay. Vamos, yo debí de haber hecho ¿Debiste haber entrado ahí? No, yo estaba en la ingeniería, ¿no? Asegurando plataformas. En lugar de ir a comprar minutos. Sí, claro. Ese era el negocio. Pero no se me ocurría, por Dios que no se me ocurría. O sea, no tenía esa mentalidad de lucro. Ya. Yo estaba en mi papel de ingeniero. Tú estabas feliz de estar pendiente todo eso. No veía ese tema. Y bueno, ahí empezamos a ver eso y empezamos a tratar de arreglar. Y en cada pared que yo encontraba de que no querían arreglar el problema, yo busqué otra forma de cómo sí querían arreglar el problema. Okay. Hasta que encontré el área de oportunidad de la ingeniería social. La ingeniería social es el abuso de las telecomunicaciones para robar dinero. Entonces, cuando la industria digital... Como el mal uso de la tecnología. Exacto, la industria digital penetró a todos a través del celular. Okay. Todos tenemos un celular en la mano. Es donde empezó a afectar a las empresas. Cada parte en donde yo intentaba crear un servicio para ir resolviendo como que la escalerita hasta que descubrí el mundo de la prevención de las estafas, me habilitó para vender algo. Okay. Entonces yo empecé a vender servicios de consultoría para hardening. El hardening es... Oye, quiero que me hagas hardening de mi casa. Ah, pues cambia las chapas, pon protecciones, pon reja eléctrica, pon mica para que si te rompen el vidrio no se rompa, pon alertas, pon cámaras, eso es hardening. O sea, es reforzar la seguridad. Prevención y en los equipos, pues le haces hardening que esté bien configurado, que tenga cerrado lo que tiene que tener cerrado, abierto lo que tiene que tener, eso es hardening. Luego hicimos consultoría de adopción de estándares para aseguramiento de ingreso. Okay. Porque otro problema que tenían estas empresas era, hago un buen historial de prepago, es decir, te pago $1,000, te mando $1,000 de tráfico. Te prepago 10,000, te mando 10,000. Oye, dame chance de crédito, 30 días, ¿no? Tenemos un año trabajando juntos. ¿Y cuánto? Pues te voy a mandar 400,000. ¡Fum! Adiós. Se desaparecían. Entonces se quedaban con una deuda. Sí, claro, enorme. Los chiquitos y los grandotes, porque el tráfico pues brinca por 3, 4, 5, 6 carriers antes de que suene tu teléfono. Sí, claro. Todos se quedaban con la deuda porque te vendían a quien quiera. Entonces empezaron a salir estándares de aseguramiento de ingreso, nos metimos a ese aseguramiento. Ok. Pero esos nichos son pequeños. O sea, ¿cuántos operadores telefónicos hay en Latinoamérica por país? Son difíciles, ciclos de venta muy largos. Okay. Y yo empecé a trabajar con los telcos y me di cuenta que eran tan pocos que mejor había que voltear a ver a las empresas. ¿Cuántas empresas hay en México? Dicen millones, sí, ¿no? De pymes hay 5 millones nomás. Ajá, nomás. Pero a ellos no les importaba. Hasta que encontramos la forma. Entonces tú me preguntas cómo evolucionó, pues así. De que les empezara a importar. Empezando a ver cómo, convencido de que era un problema que teníamos que arreglar y convencido de que había pocas personas que a la fecha le entendemos bien en el mundo, no nomás en México, en el mundo. Teníamos que sacar un buen negocio de eso. Okay. Entonces, así es como fue evolucionando la empresa hasta la que soy. Oye, Oscar, y platícanos un poco cómo estuvo este periodo de tu vida cuando ya tenías un buen puesto en una compañía como reconocida además y te fuiste a Estados Unidos y aún así decides emprender, pues porque parecería como que pues ya estás donde muchos, es más, si te preguntaran cuando estabas en el poli qué hubieras pensado si estabas allá, a lo mejor hubiera sido muy emocionante. Sí. Y aún así
tú estabas, digamos, estabas en las grandes ligas, pero estabas echando una semillita por acá. ¿Cómo fue esa parte? Punto importante, yo no me fui a trabajar a Estados Unidos. ¿Trabajaste por una empresa americana en México? Yo trabajé remotamente, esto que se puso de moda en pandemia. Ajá. Yo ¿Tú ya lo hice hacías desde desde antes? 2006. Ah, qué fregón. O sea, yo trabajé en mi casa desde 2006. Vamos, yo huí de trabajar de mi casa en 2019. Ok. O sea, yo ya no podía trabajar, me dormía. Ya. Pero lo que yo hice cuando conseguí esta chamba, me pagaban muy bien en un estándar americano. Ajá. O sea, te estoy hablando que a mí me contrataron con un sueldo de ingeniero en Estados Unidos, que en México en ese entonces ganaba un director. Sí, claro, ¿no? Y aparte el costo de vida, ganando tabulador versus el costo de vida. Entonces, yo entendí muy rápido que si se me acababa esa chamba, en México no iba a encontrar algo igual. Ya. O sea, estaba joven, sí tenía experiencia y sí sabía cosas, pero la industria era diferente. Y entonces, ¿qué haces si sabes que nadie te va a contratar y nadie te va a pagar eso? Pues dices, pues yo solo. Tengo que construir algo. Ya. Entonces, me aviento con la ayuda de un contador, amigo de la familia. Oye, quiero abrir una empresa. Porque antes abrir una empresa era, tengo que ir al SAT, tengo que tener una oficina, tengo que tener secretaria. Claro, ¿te acuerdas? Sí, y tengo que mandar a hacer mis hojas membretadas, ¿no? O sea, la verdad es que a mí me gusta todavía, pero eso era hacer una empresa. Claro. Y me dice el contador, es que yo te recomiendo hacer 2 empresas. Una SA, en donde puedes vender productos, y una SC, en donde puedes vender servicios. Ya. Y allá empecé a entender que no le puedes robar a la empresa porque, o sea, no puedes vivir del dinero de la empresa porque te cuesta mucho. Claro. Entonces dices, de la SA le pagas al SC y empecé a entender de estos esquemas. Ya. Pues órale, ¿no? Vamos a crear las empresas. Y con eso empiezas a desarrollar poco de tecnología, de lo que iba aprendiendo, pero básicamente la motivación fue esa. No me van a pagar igual, y además tenía mala impresión de los jefes en México en esos años. Okay. Me habían tratado bien los pocos que tuve, una mentalidad muy limitante, muy cerrada, que dije, no, o sea, no es para mí. Okay. Y así empecé a desarrollar, o sea, en crear las 2 empresas que sí me fueron, hoy las mantengo todavía, vamos. Y cuando haces el cambio de caballo, por decirlo, cualquier negocio tarda un tiempo en ser rentable, ¿no? Y sobre todo en generar ingresos, unos más, otros menos. Tú que venías de una buena calidad de vida y tener un buen ingreso, un buen salario, ¿de repente te las viste complicadas cuando emprendiste o luego te empezó a ir bien? Yo tuve la fortuna de negociar con mi empleador. Ajá. Que en mi separación yo me quedara con algunos de sus clientes. Ese fue como un boost para... Pues es que no me quedé sin dinero, no me quedé sin sueldo, sin ingresos, el cash flow siguió. Ok. Y sí fue una fricción importante y coincidió con el hecho de que Maika, ya que era mi jefe, él quería llevar a la empresa hacia donde la llevó a venderla. Ajá. Y estas plataformas que me heredó ya no las quería usar, pero tenían clientes. Ok. Y esas plataformas fueron por las que me contrataron en 2006. ¡Qué padre! Entonces, le dije, pues déjamelos, o sea, ya no los quieres tú, pues yo me los llevo, ¿no? Y yo los atendía personalmente, me respetaba el cliente a ese nivel. Y dijeron, pues sí, que nos siga dando servicio, Oscar. Entonces, eso me dio mucho aire. Muchísimo, ¿no? Yo ya tenía una hija que pues son gastos, ¿no? ¿Crees que hubiera sido diferente la película si no hubieras arrancado con ese apalancamiento? Totalmente. Okay. Sí, totalmente. Mira, yo critico mucho a ese empresario joven que dice, tengo una idea espectacular, dame tu dinero. Sí, claro. ¿No? Que no ha sido ni probada. ¿O qué? Ajá. Sí, claro. Y critico más el que haya quien le dé el dinero. ¿Quién se lo dé? O sea, yo acabo de ver la empresa esta que se fue para abajo, que se gastó 500, 400 millones de dólares en un... Yo digo, puta... O sea, ¿qué hubiera hecho yo con 50 mil dólares? Sí, claro. Ya deja $1 millón. Pero sí hubiera sido diferente, obviamente. Pero también hubiera sido diferente si yo no hubiera tenido el arrojo de aventarme la bronca con el que me estaba corriendo, decirle, oye, ¿estás enojado? ¿Me estás corriendo?
pero no me quieres dar tus clientes. Ya. ¿Sí me explico? O sea, Sí, que él me pudo haber dicho, no, pues son mis clientes. Sí, claro. O sea, fue generoso, ¿no? En cierto sentido, ¿no? O sea, tú eres un empleado, ¿por qué te voy a dar mis clientes? ¿Y esos clientes todavía los tienes o ya no? No, ya no. ¿Ya no? No. Ellos, esos 2 clientes, los tuve como por 5 años todavía. Ok. 3, 4, no me acuerdo bien. Su modelo cambió y dejamos de usar esa plataforma. Okay. Pero en ese proceso, pues yo me moví para conseguir más negocio, ¿no? Oye, Oscar, y por ejemplo, cuando dices llegué temprano a la industria o al mercado, ¿empezaste por las grandes empresas y poco a poco has ido hacia los pymes o el mercado pyme también te abrió las puertas? Yo me di cuenta que no le podía vender a las empresas pequeñas Ajá. por lo que costaba el servicio. ¿Era inaccesible para ellos? Sí, o sea, era como decir, oye, me estás vendiendo algo para que no me roben el camión, que me sale más caro que si me robaran 10 veces en el camión, ya, claro. pues que me roben el camión. Sí, claro. Y entonces ahí se descalificó todo ese sector, ¿no? Ok. No diría que no le vendo a las pymes, porque una pyme más del lado pues vende millones de pesos. Sí, claro. Sí, hay pymes de miles. Y ellos ya pueden pagar Okay. Lo que en ese entonces costaba el servicio. Okay. Pero eso me hizo enfocarme en decir, necesito venderle a las empresas grandes. Okay. Y para venderle a las empresas grandes, tuve que entender cómo compran las empresas grandes. Claro. ¿No? Es muy diferente el juego, ¿ah? Es que la cadena de suministro de servicios es otra. Ya. Por ejemplo, yo estuve tocando a la puerta de Cemex un rato, hasta que me dijeron, es que Cemex no te va a comprar directo. Cemex todo lo de tecnología se lo compra IBM. Y tú tienes que venderla a través de IBM. Tienes que vender a través de IBM. Y para que IBM te abra la puerta, mejor no le vendas a Cemex. Okay. O sea, ahí fue cuando entendí que mi negocio era para tickets de ese tamaño. Ok. Hoy nuestro servicio escala. Ok. Entonces lo puede usar quien quiera. Justo te iba a decir que, por ejemplo, casi todo lo de tecnología, los ERPs, claro. Todo al principio era inaccesible. Sí. Hoy es mucho más accesible y más cuando nace el software as a service. ¿Qué tanto se ha bajado la curva como para los mortales también poderlo tener hoy en día? Todo el mundo lo puede tener, ¿no? Nuestro enfoque de venta no está en venderle a las empresas pequeñitas. Ok. Porque ¿Hay mucho convencimiento? El esfuerzo para convencerlo es exactamente el mismo que tienes que hacer con el que ya para está una empresa grande, ¿no? El ticket es dramáticamente mucho más pequeño. Con mucha evangelización. Sí. Ya. Sí. Nuestra empresa, o sea, lo que vendemos, requiere de concientizar, capacitar y hacer competente a nuestro comprador antes de que nos compre. Ok. Y el reto es hacerlo muy rápido. Sí, claro. ¿No? Porque en este ánimo de... A mí mi mamá, desde chiquito me implantó este concepto de te tienes que distinguir. Ok. Y creo que yo le llevé al extremo en los negocios. Y sacando algo que nadie quería. Te fuiste muy para allá. Ajá, y luego cuando empecé a estudiar este tema del océano rojo y el océano azul, claro, dije, no, pues océano azul, pero me encontré un océano azul con muy poca agua, ¿no? Sí, ¿dónde exactamente? Y eso pues me hizo dar tumbos tratando de encontrar quién era el cliente ideal, de qué tamaño, qué áreas, y las primeras señales de las áreas que según me iban a comprar, pues no eran. Ya. Yo vendo seguridad telefónica. Tú pensarías que a quién le importa asegurar los teléfonos. Pues al que administra los teléfonos. Claro. Pues no. No es así. El que administra los teléfonos le importa que el teléfono se oiga bien, que te dé tono, que cada vez cueste menos y no más. Ya. Sí, para vender más. Entonces dices, bueno, ¿a quién le importa la seguridad? Pues a la ciberseguridad. Ok. Pues no, porque la ciberseguridad está enfocado en implementar políticas y procedimientos y no compro espejitos. Y además la telefonía no es mi bronca, la telefonía es del de tecnologías de información. Pero de tecnologías de información no le importaba, por lo que acabo de decir. O sea, se echaban la bolita ahí entre todos. Totalmente. O sea, entonces yo decía, puta, ¿a quién le vendo? Y fue donde empecé a entender que había otra capa de inseguridad que le estaba afectando a áreas en donde la tecnología no era su driver, que era prevención de fraude.
Ok. Entonces voy y le empiezo a vender la prevención de fraude y dicen, ¿sabes qué? Sí tengo esa bronca, pero yo ni soy dueño de los teléfonos, ni soy dueño de la tecnología. Ya. A eso me refiero con empezar a hacerlos conscientes y competentes y capaces. Claro. A ponerlos a hablar a todos para yo sentarme al centro y decirle, mira, él tiene una bronca que tú le puedes ayudar si le ayudas a implementar y a ti te va a ayudar a cumplir esto. Eso fue lo que me costó trabajo. O sea, era un tema colaborativo de cierta manera. Sí, totalmente. Okay. Totalmente. Y se repite en otras industrias, ¿eh? Okay. Pero cuando tú traes algo nuevo y te das cuenta que el que se supone que te lo tiene que decir el primer sí dentro de la organización, no entiende, no quiere, no cree, es tu labor hacer lo que entienda, que cree, que aprende. Y que si te va a decir que no, sea un no basado en el ego, ni en la ignorancia, ni en la incompetencia, sino todo lo contrario. Sí, racionalizado. Exactamente, para que él pueda decir cuando se lo jodan, porque es tiempo, que te caiga algo de la bronca que arreglamos, él pueda decir que su decisión, el haber dicho no, en ese momento fue una decisión basada en ciertos criterios. Okay. Porque eso es lo que se hace en gestión de riesgo. Las estrategias de gestión de crisis, al final de la crisis, no se juzgan por qué tanto te sirvió lo que hiciste o si te acabaste peor o mal, sino por el proceso de pensamiento que tuviste a la hora de diseñar tu plan de crisis. Eso es como se hace. Entonces, esa es la labor que yo hago con la gente con la que trabajo, ¿no? Oye, Oscar, y digo una pregunta desde lo poco que pudiera yo conocer es, porque ahorita me lo mencionaste, los involucrados, ¿no? ¿No sería acaso la Secretaría de Comunicación y Telcel y todas estas telefónicas las que deberían cuidar la seguridad telefónica? ¿Por qué lo tiene que hacer alguien más? Deberían de ser, pero aún si lo hicieran, no sería suficiente. A ver. ¿Por qué? Por la definición de lo que es el negocio. O sea, si tú hablas con un telco, el telco es un concesionario, para empezar. Te iba a preguntar, ¿un telco es alguien que tiene una concesión para vender telefonía? Así es. Okay. No hay nadie que pueda vender o revender telefonía de forma legal si no tiene una relación con un concesionario o con un comercializador. Ok. ¿Que la Secretaría de Comunicaciones da esos permisos? No, lo daba el Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿El que desapareció? Que ya se desapareció y hoy esa facultad pasó a la Agencia de Transformación Digital en México. Ok. ¿No? Que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que depende de esa Agencia de Transformación Digital, tiene esa labor de dar las concesiones, mantenerlas. Sin embargo, la misión de una concesión es llevar conectividad a las personas. Okay. Que más personas puedan tener acceso a la telefonía y a la internet, hoy principalmente. Sí, claro. Porque hoy la voz pues ya va por internet. Esa es la misión. Entonces, las exigencias que te piden como concesionario van en ese sentido. Cobertura, conectividad, buen servicio, bajos precios. Okay. Entonces, el modelo de negocio del telco es conectividad, buen servicio y bajos precios. Bajos precios. Yeah. Bajos precios. Okay. Y aparte les imponen un montón de costos de espectro y de muchas cosas, claro. de cumplimientos en otro nivel. Y las áreas que más se sacrifican, obviamente, son la seguridad. Pero además, ellos tienen sus propios retos de ciberseguridad y seguridad de información. Okay. Las antenas que tú ves en los edificios que crean las células de la telefonía celular, son radiobases, la señalización que manejan tienen sus propias vulnerabilidades. Pueden hackear esa antena. Okay. Pueden meter para poner telefonía pirata. Okay. ¿No? Eso representa sus propios riesgos. Ellos se concentran en asegurar a ese nivel. Ya. No el grueso. No en cómo alguien decide comprar un chip para hacer llamadas, hacerse pasar por alguien, engañar a la gente y hacer estafas y fraudes. Okay. El telco dice, ¿por qué va a ser eso mi responsabilidad? Ya. O sea,
que lo agarra la policía. No soy la policía, ¿no? Justo te iba a decir. Que la mamá educa a los hijos. O sea, no es bronca. Ya. Y si yo quisiera arreglarlo, ¿cómo lo voy a monetizar? Ya. O sea, ¿por qué voy a asumir un costo que no es mi bronca? ¿no? Claro. Yo lo que quiero es que me compren más líneas. No, y va en contra de los precios bajos, porque además tendrás que cargárselo al consumidor, ¿no? Sí tienen cosas que hacer. Ok. En Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra y en Brasil, por ejemplo, están haciendo cosas. Ok. Lo que han hecho en los últimos 5 o 6 años ha demostrado ser insuficiente para los problemas de prevención de estafas, de fraudes y de extorsiones. Ok. Han resuelto otro tipo de abuso, por ejemplo, la cobranza balística, ¿no? Llamada. O sea, tarda tantito en pagar la tarjeta. Sí, el hostigamiento, ¿no? El hostigamiento. Sí, claro. Y hay muchas empresas que hostigan de forma ilegal. Ya. Y generan spam telefónico. Ok. Y las redes están, por ejemplo, en Estados Unidos, hay mecanismos para prevenir el spam telefónico. Ya. Pero el spam telefónico en este país es legal, por ejemplo. Ok. Para hacer spam telefónico lo puedes hacer con tus números o con números suplantados. En Estados Unidos puedes incluso el tema de telemarketing evitar que te llegue la llamada, ¿verdad? Sí, es imperfecto. Ok, no es tan preciso. Pero creo que cuando contratas tu telefonía puedes como activar eso, poner. En Estados Unidos hoy, si tú marcas un teléfono que tiene posibilidad de ser spam o fraude, antes de que conecta tu llamada te dice, el número que estás marcando podría ser spam, ten cuidado, por ejemplo. Ok. Hay un filtrado sancionable por el regulador, que es la FCC, la Federal Communications Commission, cuando no cumples con la ley. Hay una ley en Estados Unidos que obliga a los telcos a establecer medidas contra el spam. Ok. Y también contra la suplantación de números telefónicos. Ok. Pero no es suficiente para unas cosas, pero no es suficiente para el fraude. ¿Para el fraude? Ya. Los bancos en Estados Unidos, yo acabo de estar en Washington en diciembre, reunido con los bancos importantes que se reúnen a ver qué onda con las estafas. Tienen las mismas broncas que tiene Singapur, India, Japón, Inglaterra, México, Perú, Chile. Es lo mismo. O sea, no es un tema de nos falta legislación aquí, sino sí nos falta. ¿Sí falta? Sí nos falta. Por ejemplo, este tema del registro celular. Ajá. ¿Qué pasa con eso? El tercer intento de un registro de usuarios celulares de prepago. Ok. El primero lo echaron para abajo basado en libertades digitales. El gobierno va a tener tu información, ¿no? Luego el primero lo echaron para abajo por imperfecto. El segundo por temas de protección de datos personales, porque en México tenemos una ley de protección de datos personales, que no es lo mismo que privacidad, pero es ley de protección de datos personales en posesión o de empresas particulares o de sujetos obligados, que es gobierno. Que es básicamente cómo vas a cuidar la información que le pides a la gente. Sí, que no se divulgue, ¿no? Que no te la roben. Y obviamente que después que no se divulgue, ¿no? Entonces, eso sí existe. El telco no está obligado a cumplir con esa información, pero no con cómo abusan de sus servicios. Ya. ¿Sí me explico? Sí. Vamos, claro. Es como que si quisieras irte sobre la farmacéutica, porque hay clientes que son adictos a los analgésicos. Claro. Sí. Pues sí, no, el consumo es responsabilidad. O sea, hay otro problema de prescripción, de las farmacias, pero no es la farmacéutica. Claro. Algo así se da el tema del telco. Sí, la inseguridad es lo que genera que haya estas oportunidades de negocio para solventarlas de cierta manera, ¿no? O sea, a fin de cuentas, la inseguridad dudo que se vaya a terminar en cierta manera. Mira, ¿cuál es el combustible de la industria de las estafas en el mundo? Uno son las vulnerabilidades tecnológicas. Muy pocas empresas pueden decir que tienen un nivel de seguridad aceptable. Y aún teniéndolo, siempre vas a ser vulnerable. O sea, es un labor incansable, interminable,
para que descubras vulnerabilidades y las arregles. Porque descubren una y luego ya hacen otra más, ¿no? Entonces eso es lo primero. Luego, la parte tecnológica. Luego el tema de capacitación de las personas. Luego del abuso de los servicios legítimos del teléfono está para que suene. Claro. ¿No? Entonces, y luego el cómo te venden los servicios. Luego a quién se lo vendes. Okay. Y luego cómo el que se lo vendes lo usas. Cómo le aplicas políticas para identificar si está haciendo algo bueno o algo malo con tus servicios. Entonces, ¿qué pasa? Que no se va a acabar. O sea, el riesgo existe, la amenaza existe, el nivel de impacto es alto si te toca, la probabilidad de que te toque es mediana. Okay. Y las escuelas de aseguramiento han demostrado ser ineficaces en lo que representa fraude telefónico. Porque como tú dices, ¿por qué no lo arregla el telco? ¿Por qué no tenemos una ley? El telco no lo va a arreglar porque no es un negocio. Las leyes son de papel. Sí, claro. Sí, pues hay leyes para tantas cosas y siguen sucediendo, ¿no? Si no las sancionas y si no tienes dientes para sancionar y si no tienes mecanismos para sancionar legalmente, pues no te sirve de nada tener ley. El problema de México no es que nos falten leyes. Claro. Es que la gente rompe las leyes, las viola y nadie te castiga. No, y son tantos los que las rompen, es como la recaudación fiscal. Gracias. O sea, no hay una capacidad para atacar a todos, pues, ¿no? De alguna manera. Entonces, entendiendo todo este mecanismo, nosotros lo que proponemos es un cambio de paradigma y de redefinir lo que es la corresponsabilidad en el riesgo. Okay. ¿Qué vendemos? A ver, banco, ¿tú dices que te están suplantando tus números? Sí. ¿Tú dices que a tu cliente le hablaron y le dijeron que eras tú? Sí. ¿Tú qué haces? No, pues es que el telco no me protege. No te va a proteger. No, es que la policía no tiene ayuda. Pues no te va a ayudar. ¿Qué hago? Asume el control de tu telefonía tú. ¿Cómo? Pues con VoiceSec. Es decir, si las redes telefónicas pues es la selva. Claro. Si sales te va a pasar algo. Si la policía tiene mejores problemas que atender, que ojalá atienda esos problemas. Si el proveedor de telecomunicaciones, por más que haga, lo va a hacer en un nivel en donde no te va a resolver, al menos a cabalidad, ese problema. Y ya existe una herramienta tecnológica que permita a ti, sin preguntarle a nadie, decidir si tus números suenan o no en el teléfono de tus clientes. Okay. Darle herramientas a tus clientes con algo que tus clientes ya tienen tuyo, que es tu aplicación, para que identifiquen un mensaje bueno o un mensaje malo. Pues olvídate de pedirles el favor a los que no te lo van a hacer. Sí, claro. Sí, en vez de estar buscando soluciones que no van a llegar, mejor implementar. ¿Estás gordo? Deja de leer estos libros, ¿no? Claro. O sea, deja de ver videos. Yo, por ejemplo, me salen un montón y hago poco ejercicio. Claro. Ponte a hacer ejercicio. Sí, ponte a hacer. Es algo así. Asume tú la responsabilidad. Ya. Y al asumir la responsabilidad, tú te vas a ayudar a resolver el problema, pero vas a generar información, vas a aprender de cómo se está comportando el criminal que te está afectando a ti y a tus clientes. Y vas ahora sí a acercarte con el telco a decirle, ya te hice la tarea, brother. Esto es lo que tienes que bloquear. Okay. Y vas a llegar con la autoridad y le vas a decir, ya te hice la tarea, estos son los números que tienes que perseguir. Okay. Son números que sí existen, que están hablando en esta zona, sobres. Okay. Eso es lo que habilita VoiceSec. Y por ejemplo, ¿los bancos juegan todo el papel principal en tu modelo de negocio? Es decir, ¿hay más allá de los bancos? El banco es el cliente ideal. Sí, te pregunto porque ahí es donde los usuarios sabemos que está la bronca, ¿no? El criminal que busca robar. Lana. Dinero. Claro. Y te puede robar, te puede estafar para robarte dinero o para robarte el medio de pago. Okay. Para comprarse cosas. Ok. ¿No? Y el fraude y la estafa operan en muchos niveles. El fraude telefónico es el canal de mayor incidencia por todo este tema que te platico, que la gente creció creyendo que el teléfono es invulnerable. Ya.
Porque en la secundaria, pues hablabas con la novia, se iba la luz y tú seguías hablando. Sí, claro. Ese concepto se quedó. Ya. Yo lo he perfeccionado 30 veces. Entonces, el banco es la figura que viene a la mente porque pues tienes tu cuenta y tienes tu dinero. Claro. Porque tienes terminales punto de venta, pero ya no más son los bancos. Son las tiendas departamentales, son las empresas fintech, son las aseguradoras, son los hospitales. Todo aquello en donde un engaño pueda derivar en robarte dinero o un medio de pago o información que te dé acceso a robarte otras cosas, es menester del fraude telefónico. Yo te puedo hablar para engañarte y robarte tus claves de acceso para después entrar a tu cuenta y mover tu dinero a placer. Ahí lo que estoy haciendo es un account takeover, un robo de cuenta. Te engañé para que tú me dieras las llaves. Yo te puedo hablar para que tú me des la información de tu tarjeta y yo en el Inter estoy haciendo compras. No me robé tu cuenta. Te saqué la información para Pero también te puedo hablar para que me des el password de un servidor que me dé acceso remoto para instalarte ransomware y después cobrarte millones de dólares para desencriptar te lo encriptan y luego y lo hacen hasta a nivel muy básico. Este caso que te platiqué es lo que le pasó a la MGM en Las Vegas. Bueno, a todo el grupo MGM, que es el César Palace y el MGM. Sí, tuvieron un problema. Le hablaron por teléfono al departamento de soporte técnico. El criminal se metió a LinkedIn, encontró el perfil de un empleado de ahí. Le hablaron haciéndose pasar por él. El que contestó la llamada, ¿qué onda, Kevin? Bueno, imagínate que se llama Kevin. Oye, ¿me puedes resetear el password de mi VPN? Sí, ¿cómo no? Entraron, investigaron y en la hora cero, ransomware. No les robaron su cuenta, no los estafaron. Fue una llamada para instalar ransomware. Te hablan por teléfono, entra a la oficina en el cajón. ¿Cuál cajón? Pues, ¿cómo cuál cajón? Ya hay uno. Oye, tiene llave, pues rómpelo. Sí, juegan con la psicología, lo rompen. ¿No? ¿Ya viste el sobre? Siempre hay un sobre en una oficina. Siempre hay un cajón. Siempre hay ¿De qué color son los escritorios? Cafés, normalmente. Cafés o negros. O negros, sí. O sea, le engañan a los guardias de seguridad, a la gente que está de vigilancia, para que roben, saquen cosas. Vamos, en una tienda de pianos en México, que está hace muchos años. No sé si ubicas México en periférico, cuando vas por Constituyentes y agarras periférico, tiene un piano así en la calle gigante. Bueno, le hablaron, llegó un camión, en una llamada, subieron los pianos y se llevaron los pianos. En un engaño telefónico. ¿No? La patrona que le hablan a la persona del aseo ya se llevaron. Y abre la puerta el clásico, y se llevan, ¿no? O sea, hay cualquier cantidad de ejemplos en donde o te emocionan con algo y me gané algo, o te llevan al miedo. Y el miedo puede ser, te vas a ir a la cárcel por no pagar estos 10,000 pesos que alguien cobró en Amazon, o estamos vigilando tu casa, estamos afuera. Cosas ya de veras, de extorsión. Sí, totalmente. Virtual. O de secuestro virtual. Llegas a tu hotel, 1 de la mañana suena tu teléfono, sí, estamos aquí afuera y eres de tal grupo delincuencial y te vamos a... No soy, ¿cómo no? No, demuéstrame que no eres. ¿Cómo? ¿Tienes los tatuajes? No tengo los... Tómate una foto. Nude, ¿no? Selfie. Pero en ese mismo momento ya le robaron el WhatsApp a alguien, por ejemplo, tu familiar, y le mandan la foto que tú le mandaste para demostrar que no tiene los tatuajes del grupo a la persona, a tu esposa que están esperándote en otra ciudad, porque fuiste a trabajar, sí lo tienen. Sí, claro. Pues aquí está el güey encuerado. Sí. Sí lo tienen. ¿Dónde deposito? Cuentos. O sea, ¿qué quiero decir con esto?
Tú me preguntabas si es el banco. O sea, el banco es la figura en donde el concepto de dinero te lo pueden robar. Claro. Pero la estafa, el fraude, la extorsión está a través de cualquier giro. Claro. Yo no apenas, hace como 2 años me hice un estudio en un hospital aquí en Guadalajara y en recepción veo una hoja que dice, tenga cuidado con las llamadas en su habitación porque se están reportando. ¿En el hospital? En el hospital. En el check-in. ¡Qué cañón! En los hoteles te dicen lo mismo. Okay. O sea, el que se dedique a engañar, agarra las últimas noticias, agarra la institución de moda, agarra de lo que la gente está hablando y de ahí se cuelga. Claro. Cuando los bancos habilitaron la geolocalización, te hablaban para ayudarte a habilitar la geolocalización. Hoy que está el tema del registro celular, te hablan para ayudarte a registrar tu línea. O sea, le van encontrando, claro. No paran y la gente pues cae. Sí, claro. La gente cae. Oye, Oscar, y ustedes son una solución tecnológica bien fundamentada, bien desarrollada, por eso están donde están. Ahorita que hablábamos hace ratito de prevención, de decir, oye, pues nos oye cualquier persona común y corriente y dice, pues es más, yo si te conociera en otro ámbito te diría, oye, ¿qué me recomiendas, no? ¿Estas recomendaciones sirven de algo o la tecnología es lo único que podría medio librarnos un poco de esto? No, mira, hay dos niveles de tecnología para prevenir estas cosas. Está la tecnología que está pensada en las personas. Okay. Aplicaciones que bajas gratuitas para detectar spam. Los mismos teléfonos te dicen con un nivel de precisión muy bajo si algo es spam o fraude, que puede ser, ¿no? Sin ningún rigor técnico. Sin ningún rigor técnico. ¿Y qué parámetro tomarán ellos para decirte? Lo que dice la gente. Ya. Es como encuesta popular. Tal cual. Ya. Si yo te debo dinero, oye, hace 6 meses, préstame 1,000 pesos, ¿sí? ¿Cómo no? Y no te pago. Me vas a hablar, Oscar, pues 1,000 pesos, ¿no? O sea págamelos, sí. Y yo digo, cómo molesta. Spam. Okay. Tú ya eres spam. Entonces tú le hablas a él y no tiene tu número, seguramente Android va a decir que eres spam. Ok. Y eso mismo le pasa a las empresas. Por eso las empresas cada mes, los que cobran o los que venden, cambian sus números. Ok. Y los telcos les venden 1,000, 2,000, 3,000 números al mes para que los usen libremente. Porque la gente lo ubican y ya no les contesta. ¿No está controlada la portabilidad? La portabilidad sí, pero eso no es portabilidad. Ok. Eso es generación de nuevas líneas. Tú vas con una empresa y dices, oye, soy una empresa, te quiero contratar 2 líneas telefónicas con tanta capacidad, pero necesito que, como yo me dedico a ciertas cosas de vender o cobrar, necesito que mis llamadas salientes salgan con números que vayan cambiando. ¿Cómo no? ¿Con qué frecuencia los quieres cambiar? Cada semana. Perfecto, ¿cuántos? 1,000. Entonces, hoy te presto a ti estos números nuevos, después se los entrego a alguien más. Y ahí van. Y es un relajo y por eso no hay precisión. ¿Crees que hace rato hablabas del prepago? ¿Crees que si el prepago jamás hubiera existido, hubiera más control en la telefonía? Te lo pregunto por algo bien básico, ¿no? Hay estas películas de que el delincuente va y compra un teléfono prepago y de ahí hace todo y luego lo tira a la basura y nadie lo detecta y nadie lo interviene. Sí. ¿El prepago vino como a salirse un poco de la regularización, de la seguridad? No el prepago, el descontrol en la venta de chips, sí. Ok. Sí, porque el prepago es lo mismo, nada más que no hay un registro de la persona, ¿no? Sí. Los modelos de prepago, gracias a los modelos de prepago, hoy todas las personas tienen acceso. Sí, por eso creció. A un celular. Okay. Qué bueno que existe, no debe desaparecer. Porque para tener una línea de pospago, para empezar tienes que tener una tarjeta de crédito. Tarjeta, claro. ¿No? Eso era lo que detenía mucho. Entonces era un show. Claro. Entonces el prepago fue necesario, es un modelo exitoso, está bien, está perfecto. La falta de control en la venta de tarjetas es el problema. Y no me refiero al hecho de que tú puedas ir al Oxxo y comprarlo. No, es al hecho de que hay gente que te vendía 100, 200, te vende hoy 100, 200, 300, 400 tarjetas. Ok. Que tú, pues, ¿qué vas a hacer con ellas? Sí, claro. O sea, hacen muchas cosas, ¿no? Ok. Desde comprarte un equipo en donde le instalas 80 SIMs
y utilizarlo como lo que te hablaba para bypass. O desde ahí generar un centro de contacto que se dedique a estafar. Okay. O hacer muchas otras cosas, ¿no? Okay. Hasta el típico, oye, ¿me estás hablando de una línea segura? Sí, no te preocupes. Sí, sí, sí. Y todavía lo quebraban hacia Todavía atrás, lo rompían, ¿no? Y lo aventaban. Sí, sí, bien Liam Neeson. Sí, claro. Hasta eso, ¿no? Okay. O sea, sí hay una falta de control que quieren ahora remediar con algo que debió haber existido desde el principio, que es un padrón de usuarios. Okay. Eso no está mal, el padrón de usuarios. El problema de ese padrón de usuarios que quieren hacer es que se lo delegaron de una manera así como que ahí te va a las telcos, por ley. Ya. Y las telcos tienen que cumplir. Y cumplir sin revisar todas las casuísticas de riesgo de lo que significa conservar esa información, pues está destinado a un problema de protección de datos personales. Ya. ¿No? Yo no creo, o sea, en todos los gobiernos, en todos los países, si te quieren espiar, te van a espiar. Sí, claro. Y no necesitan un padrón. Ok. ¿Sí me explico? O sea, ese no es el riesgo que tenemos como país. Y también hay que reconocer que hoy me atrevo a asegurar que los datos de prácticamente todos los que hayamos tenido un producto financiero o hayamos comprado algo o hayamos dado nuestros datos en un restaurante que te piden tu encuesta de satisfacción, Ajá. Esos datos ya están por ahí. ¿Ya andan regados? Totalmente. Okay. Sí, porque cómo te hablan de tantos organismos, ¿no? Claro. Y la gente se deja... Es que sí hay una borreguez dramática. No voy a registrar mi celular, mis biométricos. ¿Y tu pasaporte, brother? Pues ahora que pides pasaporte ya te toman el iris y las huellas, ¿no? Vamos, para ir a una cuenta de banco, te piden tus huellas para identificarte. Y en términos generales, tanto el telco como el banco, como el hospital, como el asegurador, tiene el mismo nivel de vulnerabilidad y de riesgo de tus datos. Ok. Entonces ese no es el verdadero problema. El verdadero problema es que hay una inmadurez dramática en los sectores productivos en lo que tiene que ver con el manejo seguro de la información. Okay. En donde lo que importa es cumplir con el papel y no ejecutar los controles técnicos que verdaderamente reduzcan la posibilidad, no eliminen, reduzcan la posibilidad de que alguien vulnere tu infraestructura y se robe los datos. Ok. Pero además de eso, hay un grave problema de ética profesional, en donde las empresas, como hay mucha circulación de personal por muchas otras razones, generacionales y todo esto que analizan los de la cultura organizacional, la gente entra y sale de las empresas y entre muchas de las cosas que se llevan son información. Las bases de datos, ¿no? Y además sí hay un reclutamiento, hay una implantación de personal que llega con el objetivo de robar información. Ah, ya. Ok. Entonces tú puedes tener lo mejor de tecnología. Pero si hay alguien adentro. Y si contrataste a alguien que está coludido con los malos... Ni eso te va a salvar. Pues ¿cómo le haces? Sí, claro. Claro, hay mecanismos para contrarrestarlo. Ok. No puedes entrar a las oficinas con USBs, casi te cachean y te revisan con qué te llevas o no. Ya. Pero hay casos en robo de información hormiga. Sí, que no puedes detenerlo, ¿no? O sea, yo me he enterado de casos de película de cómo sacan cosas. Entonces, lo que tenemos que hacer las personas de a pie es entender que vivimos en un mundo digital, que no hay punto de retorno, claro. Salvo que caiga un asteroide y apague todo, sí, ¿no? ya no va. Con una tormenta solar magnética como en las películas. Otro Big Bang. Ya no hay punto de retorno. Ok. Y que los dispositivos tienen mecanismos de seguridad, las redes sociales tienen mecanismos de seguridad, que debemos de partir de un concepto de cero confianza en todas las comunicaciones digitales. ¿Hay que dejar de confiar? ¿Sería una recomendación? Cero confianza. Ok. O sea, y cero confianza no es ser desconfiado.
¿Qué es? Cero confianza es no asociar un elemento con el concepto de confianza. A ver, si tú vas caminando por la calle y ves una palomita en el suelo, ¿la levantas y te la comes? No. ¿Por qué? Está sucia. Asumes que está. Ajá. No dices, a lo mejor la tiró alguien que sí se bañó hoy. ¿No? No darle Ajá. espacio al podría ser otra cosa. Exactamente. No te la comes porque está en el suelo. Esa idea... O sea, es sentido común en gran parte. Es sentido común. Sí, o sea, no digo que es competencia como en el caso del fuego te quema. Claro. No, es decir, cuando el teléfono suena, yo no debo de confiar en lo que me dicen. Ok. Pero por defecto. Aunque del otro lado se escuche la voz de mi hijo. Aunque el WhatsApp sea el WhatsApp de mi amigo. Aunque el número telefónico que me dice aquí es que sí era el de... No confías. O sea, o sea, contesta, responde con la guardia arriba siempre. Ya. Aunque me hables tú mañana, que hoy tuve el gusto de conocerte, yo me dedico a esto, si me dices, oye, fíjate que... y algo no me suena. No cuadra, ya. A lo mejor no soy grosero, pero no voy a hacer lo que me estás diciendo. Sí, intuición, sentido común. Es no confiar y tener sentido común y que es mucho lo que a la gente le falta en muchos aspectos de su vida. Pero en este mundo digital hay que vivir con ese concepto de cero confianza. Ahora, cero confianza no es vivir con miedo, claro, ni con rechazo. Vamos, tú no te pones a llorar porque está la palomita en el suelo. Le das la vuelta y sigues. Se te antojó, vas y te compras unas. Ya. Que irte a comprar unas palomitas es como decir, oye, me acaban de decir que tengo algo que no reconocí, no, pues mejor voy, o yo mismo valido las cosas. Sí, es como ¿no? Vivir viendo un espectáculo de un ilusionista o de un mago de decir no todo es lo que parece. Pues, sí, pero ¿no? Por defecto. Okay. Porque sí te pueden engañar presentándose con un espejismo perfecto de quien crees que con la que o empresa con la que te estás comunicando. No es un tema de ignorancia y socioeconómico de decir, es que hay gente que cae, sino ahorita me dabas ejemplos de personas que hasta están en esto y vuelves a caer, ¿no? O sea, sí, yo tengo la fortuna de ser invitado a capacitar a directores de seguridad, directores de riesgo. Vamos, las personas que tienen dentro de sus responsabilidades la seguridad de la cadena de suministro de las empresas más importantes de este país. Qué bárbaro. Y algunos todavía están con resistencias a creer que están vulnerables. Y algunos van al curso porque ya les pasó. Sí, ¿no? Claro. Y a la totalidad de las empresas que tú pienses, les ha pasado un incidente. De diferentes niveles de impacto. De cualquier sector financiero que te imagines. Y perdona ahí que te interrumpa, Oscar. Tú me hablas, voy a un curso y los instruyo. ¿Para el grueso de la población la educación serviría? Digo, para empezar, no sé si la hay, a qué nivel la hay, pero ¿crees que hace falta más formación para, digo, así como tuvo su campaña en la época de Ronald Reagan de Say No to Drugs, que era como di no a las drogas, y que creo que sí hubo una mejora? ¿Crees que eso ayudaría en algo? Sí. Sí, y algo de lo que estamos haciendo en una organización que pertenezco es tratar de cambiar el paradigma de cómo el gobierno comunica todos estos riesgos. Porque lo están haciendo de una forma que, en mi opinión, no es efectiva. Por ejemplo, este tema del registro celular. Acabo de ver una infografía que publicó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones con preguntas frecuentes. Una pregunta frecuente ¿es que el gobierno va a tener mi información? Y la respuesta es no. El gobierno no va a tener tu información, la va a tener la telefónica. O sea, la que me digas, Telcel. Segunda pregunta frecuente, ¿mis datos están seguros?
Y la respuesta dice, sí, porque en México tenemos una ley de protección de datos personales. Sí, pero no porque exista la ley. Vamos, en México está penado el asesinato. Y hay asesinatos. ¿No? Está penado el robo, está penado... Todo lo que está penado y está penado porque sucede. Claro. Y hay gente en la cárcel y libre, porque, o sea, haciéndolo. Sí, si no te vuelve inmune. O sea, la respuesta no debería decir sí porque tenemos una ley de datos personales. Debería de ser la seguridad de tus datos, depende de quién te lo está pidiendo, exígeles con los instrumentos que tienes como ciudadano que tus datos estén seguros. Okay. Porque todos tenemos una herramienta para exigir los datos seguros. Y si tú crees que tus datos están inseguros, denúncialos. Ya. Si tú crees que hay una cifra negra en el delito que tú me digas, en lo que tiene que ver con datos personales, vamos, hay una cifra de tinieblas, por así decirlo. Okay. Fuera de control. La gente no lo denuncia, las empresas no lo informan, salvo aquellos que tienen sanciones por ser empresas públicas, etc. No hay una ley que te obligue a divulgar que fuiste víctima de un incidente de ciberseguridad. Y los que lo hacen tratando de disminuir el impacto reputacional. Jamás el impacto técnico. Más que queriendo... Y luego, obviamente, lo tienen que arreglar. No digo que lo hagan mal, pero la motivación es esa. ¿Qué tanto los ciberdelitos y que hay una ciberpolicía? Y a veces, digo, volteo y pienso, pues si ni siquiera la policía que lleva toda la vida ha podido resolver los temas, ¿será que hay como una apatía de las personas de decir, pues si no arreglan cuando matan al vecino, qué chingados me van a arreglar esto? ¿Va por ahí el tema? Lo que pasa es que la policía no está para arreglarlo. Ok. No es su... No. O sea, su responsabilidad dar con los responsables de los es que eso no es arreglarlo. Eso es perseguir el delito. Ok. Vamos, no es responsabilidad de la policía que tú tengas buenas chapas en tu casa. Ya. La prevención no es responsabilidad de la ley, obviamente. No. Okay. Claro que no. Es responsabilidad de la policía perseguir, o sea, atrapar al que está cometiendo el delito. ¿Y qué tanto en México la policía que persigue eso tiene resultados? La policía cibernética está más enfocada en otro tipo de problemas en donde se utiliza la tecnología, por ejemplo, para pornografía infantil, para reclutamiento forzado, para mucho venta de lo que se te ocurra en línea. Y también los centros de respuesta de ciberseguridad están enfocados en identificar problemas de intentos de intrusión que comprometa la infraestructura crítica del país. Como de la red eléctrica, nacional. La red del agua, ¿no? El core del sistema financiero, el core del esquema de recaudación fiscal, ¿no? Tienen sus propios retos. Sí, tienen mucho que cuidar, ¿no? Tienen mucho que cuidar. Y hay una deuda técnica importante. Que no es exclusiva de México, pero tenemos un problema grave de deuda técnica que pues hay intentos de poderlo arreglar. Irlo remediando poco a poco, ¿no? De acá de lo que estamos hablando son de estafas. Te dejaste engañar. ¿Cómo se te ocurre que te van a vender un viaje a Hungría en 1,000 pesos? Sí, claro. ¿No? O sea, entonces sí hace falta la capacitación, la información. Yo creo que el gobierno tiene que invertir recursos en eso. Pero no va a ser suficiente. No va a ser suficiente porque los bancos, por ejemplo, invierten importantes sumas de dinero en concientizar a sus clientes. Y sus clientes caen. Tiene que haber una combinación de cultura, y la cultura la tenemos que compartir todos. Gobierno, empresas, jefes de familia, jefes de empresa, jefes de grupo. Y empieza en casa. Definitivamente empieza en casa. O sea, ¿desde ahí viene? La educación digital hoy tiene que empezar en casa. Totalmente. Y más esa nueva generación que ya nace. Y tienes que reforzarlo con lo que en las escuelas, ¿no? Claro. ¿Qué escuela enseña seguridad digital? Ninguna. Justo te iba a decir. Es grave.
Claro. Eso es muy grave. Las empresas están más preocupadas en reclutar gente que sepa decir gallina, gen, pollito, chicken, que en alguien que sepa poner su doble factor en un WhatsApp. Sí, claro. ¿Ustedes tienen doble factor en su WhatsApp? Ya dijo que no. O sea, así de grave está el asunto. Y yo hago esa pregunta en 60 directores de empresas. Y nadie lo tiene. Un tercio levanta la mano. Ahí es donde está la bronca. Y hacia futuro, ¿ustedes como empresa se ven contribuyendo en detonar toda esta educación o se ven solamente brindando las soluciones técnicas? No, yo veo a Voicec ayudándole a las empresas a cumplir con su parte de corresponsabilidad a través de nuestra tecnología. Yo creo que tú vas a ver a Voicec en 5 años con clientes, al menos un cliente en cada continente. Que haya entendido que el concepto de corresponsabilidad es fácil adoptarlo con la tecnología que tenemos hoy. No es fácil porque estamos compitiendo con empresas que facturan billones de dólares. Sí, claro. Hay grandes monstruos en la industria, me imagino. Sí, pero que no atienden el problema que nosotros arreglamos. Que están en la industria del comportamiento biométrico o de la ciberseguridad. Y que están bien altando a ver que la prevención de estafas es un área donde se requieren soluciones. Y de todo su portafolio están empezando a meter el pie. Yo me atrevo a asegurar que les llevamos una ventaja importante a esos monstruos. Pero vamos, llega un monstruo, es competencia, es fuerte, o sea, el reto es importante. Pero sí, Voicec va a estar al menos con un cliente en cada continente en los próximos 5 años. Estamos trabajando para eso. Y la forma efectiva de ayudar es dándole las herramientas a las empresas para que cumplan con lo que tienen que hacer de mejores prácticas. Vamos a colaborar en tratar de cambiar el panorama, la cultura a nivel país, por 2 razones. Porque le hemos invertido mucho en desarrollar conocimiento nuevo. He estado tocando paredes y puertas muchas veces y sería una frustración enorme ver que las cosas cambian y que cambian en una dirección equivocada y que además yo no fui partícipe de ese cambio. Ya, te perdiste de ese tren. Sí, y luego se fue el tren a otro lado donde se tenía que ir. Entonces, por eso invertimos lana en pertenecer a asociaciones que abren esas puertas, esos foros de gente que tiene poder de cambio. Una labor colaborativa. Sí, totalmente. Pero en este tema hay 2 caminos. Hay un camino muy lento, que es crear política pública, lograr que el senador presente una iniciativa. En México no hay ley de ciberseguridad, por ejemplo, ¿no? Lograr que los gremios empresariales se unan, camino largo. O sea, muy largo, claro. 5 o 10 años, pero hay que caminarlo. Porque las cosas que valen la pena toman tiempo. Sí, claro. Y yo prefiero poner al servicio de las personas que están en el gobierno mi conocimiento para que si iban a hacer algo lo hagan bien, a dejar que mis prejuicios por algún gobierno digan, no saben, no, güey, pues para eso estás desarrollando. O sea, es parte de lo que nos hace falta en este país. Hay que participar, pero participar no es salir y patear y romper vidrios. No, es decir, oye, en buena lid, yo creo que se tienen que hacer esto. Y a lo mejor tienen algo de éxito, a lo mejor no. Y el camino corto es el negocio. Oye, tengo una herramienta que se paga sola, que no genera riesgos, que te va a ayudar en lo que hoy te importa en el camino corto, que es mi bottom line, lo que tengo que reportar de ahorros, lo que tengo que reportar de reputación, de adopción digital. Ahí está. Te lo resolvemos, te ayudamos, damos un servicio espectacular. Pues sí somos una empresa que damos uno de los mejores servicios en este país. Porque todos los que están en Voicec son expertos. O sea, no hablas con un chavo que está empezando. No, ya todos traen su camino. O sea, traemos el tren, pues es parte del modelo. Y todo ese camino andado que le llevan, de cierta manera, a estas grandes empresas, si en un futuro los quisieran adquirir de cierta forma y te ayudaría a potencializar y cumplir tu visión, ¿tú estarías dispuesto a eso? Sí. ¿Sí? ¿Crees que podría pasar? Sí. Oye, Oscar, pues muchísimas gracias por toda la información que nos has compartido. La verdad es que para mí ha sido
un gran aprendizaje esto. Parece como que es un tema que domino, que dominamos todos y que, pues ya nomás no contestes y ya no te va a pasar nada. Y yo creo que hay muchísimas vertientes. La verdad es que los felicito por todo lo que están haciendo, por todo lo que están contribuyendo. Yo que soy un apasionado del emprendedurismo, digo que hay distintas maneras de hacer dinero y de hacer negocio. Y bueno, hay unas que son muy superficiales y hay otras como tu caso que tienen un propósito mayor, ¿no? De servir a los demás, de ayudar a la sociedad, al mundo en general. Y pues qué más que a través de la seguridad, que yo creo que hoy sí lo que queremos es algo es que nos protejan, pues, de alguna manera, ¿no? Entonces, sí, gracias. Pues ha sido una gran charla y antes de que te me vayas, vamos a hacer una dinámica que hacemos con cada uno de los invitados que vienen. Fíjate que en mentoría y coaching, que es el área en la que yo estoy, existe algo que se llama la rueda de la vida. La rueda de la vida, así como lo dice el nombre, es una rueda con las distintas áreas que tienen nuestras vidas. A veces a los emprendedores parece que el 90% de nuestra rueda de la vida está en el trabajo y parece como que la espiritualidad, la salud, la recreación, pues hay cuando haya tiempo o ya cuando tengo un chingo de lana y me jubile, ya me enderezo. Entonces te voy a hacer unas preguntas relacionadas a eso. ¿Te late? Excelente. Órale, va. Mira, la primera pregunta dice lo siguiente, Oscar. En este momento de tu vida, si tu reloj marcara una sola hora, ¿qué hora sería o cuál hora sería? Te voy a dar unos ejemplos, más no son limitativos. Hora de sanar, o de crecer, o de aprender, o de soltar. ¿Qué hora es para Oscar? Hora de desarrollarme. ¿De desarrollarte? Sí. ¿En qué te gusta? ¿Hay algo que tengas identificado? ¿Para ti qué es desarrollarte? Pues desarrollarme es seguir siendo joven toda la vida. Ok. En produciendo, acompañando a los seres queridos y a los no tan queridos. Ok. A dejar un legado, no para que se acuerden de Oscar, sino para que lo que haya dejado Oscar le sirva y trascienda en generaciones, ¿no? Entonces, yo sí no me veo dejando de trabajar, por ejemplo. Ok. Pero estoy muy consciente que estoy a la mitad de mi vida, si bien me va. Ok. Entonces es momento de aprovechar energía y conocimiento para después seguir haciendo hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Claro. Pero sí creo que sería hora de desarrollar. ¿De desarrollarte? Padrísimo. Siguiente pregunta. Si tu cuerpo fuera un colaborador de tu empresa, ¿te hablaría con gratitud o con reclamos? No, con reclamos. ¿Con reclamos? Sí, claro. ¿Por qué lo dices? ¿Te queda poco tiempo para cuidar de esta parte de No, salud? es que me descuide, pero a mí me gusta hacer ejercicio, pero me choca ir al gimnasio. Ok. Me molesta el ambiente del gimnasio. Ok. ¿Te gusta más exteriores o...? A mí me gusta jugar cosas. Ok. Me gusta jugar básquet, por ejemplo. Ok. Jugar squash. Ya. Y no lo he hecho porque aquí lo que rifa es el pádel, no el squash. Sí, claro. Y además critican mucho a los que juegan pádel. Además, sí, claro. Digo, es un relajo, ¿no? Está bien que jueguen. Pero bueno, es eso. Y entonces batallo mucho en la parte de ir a un gimnasio lleno. Claro. En donde tengo que esperarme a las máquinas. Sí. Entonces, sería reclamo por eso, ¿no? Porque sí paso muchas horas enfrente de la compu. Ok. Porque me apasiona lo que hago. Claro. O sea, me gusta. O sea, yo extraño mi compu, te lo juro. O sea, estoy de vacaciones y disfruto mucho las vacaciones, pero sí tengo ganas de regresar a chingar. No me pesa. Entonces, definitivamente sería un reclamo porque sería hipócrita decir que es con gratitud. Claro. Cuando no duermes bien, cuando no haces el ejercicio que debes de hacer, etcétera, ¿no? Entonces, definitivamente reclamo. No, pues gracias por tu honestidad. ¿En qué momento del mes sientes más paz? ¿Cuando cobras, cuando gastas o cuando compartes lo que ganas? Cuando pago. ¿Cuando pagas? Sí. Ok. Te has de sentir bueno, es que ya con un resultado. Ya si yo como atún o como ribeye, ya es bronca mía. Ok. Pero los sueldos, ¿no? Okay. Los proveedores, ya. Las obligaciones son... Sí, esa cultura que refuerza la palabra y la integridad, ¿no? De cierta manera. Sí, o sea, ya cuando tú cumples con tus responsabilidades y obligaciones, dices, bueno, ya... Ya respiras. Ya, venga, está bien, ¿no? Sí, esa es la parte. Órale, padrísimo. ¿Hay un área de tu empresa en la que eres pésimo? A todos los empresarios exitosos como tú les pasa. ¿Tienes detectada cuál es? Sí. ¿Cuál? Sí.
algo que tenemos que desarrollar es cultura organizacional. Ok. O sea, vamos tan rápido queriendo innovar en lo que hacemos, que este año, por ejemplo, tenemos proyectos para consolidar nuestra cultura organizacional. Ya. Tener muy bien tatuados los valores, ¿no? Okay. Porque como vamos a crecer, tenemos que crecer tenemos que recibir a la gente con esa cultura. ¿Crees que el entorno de programadores en el que estás tú involucrado, te lo digo porque yo también tengo una empresa de tecnología, tienen como esta peculiaridad de que el tema humano y de conexión a veces es un poco más retador? No sé, pero yo tengo gente en varios lugares. Ok. Entonces, mantener, ¿no?, la cohesión. Claro. No nomás en varios lugares físicos, culturales. Ok. Somos un equipo diverso, en toda la extensión de la palabra, y cohesionar y mantener esa cohesión es un reto, ¿ah? Pues sí, es algo que tienes que asumir a hacer. Sí, claro. Entonces, sí tienes que... Hoy todos, yo meto las manos al fuego por cada uno. Me consta que creen en el proyecto, en la marca, en los valores, todo. Pero conforme la organización se hace más grande, sí, se puede perder ese control, claro, se puede desviar. Entonces hay que tener mecanismos. Sí, creo que dicen la palabra correcta, cultura, ¿no? Que es esto, sí, de decir esto está estandarizado y más bien los que llegan se adhieren a eso. Así en vez de que cada quien tenga su, como sí, pueblo sin ley, ¿no? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, para esto nací? Ahorita ya me lo contestaste. ¿Y qué estabas haciendo cuando lo dijiste? Nunca he pensado, para esto nací. ¿No? No. ¿Qué te apasiona? Me apasiona hacer lo que me gusta en un lugar que me guste. Okay. Eso. O sea, yo creo que sí lo definiría, pero yo no he pensado, para esto nací. Ok. No, jamás. No, pues simplemente, ahorita que veía tu historia de cómo elegiste la carrera, sí, y todo esto, de repente un médico, un arquitecto, a veces son caminos como muy, sí, marcados, ¿no? Pero sí, yo creo que también se vale como estar nutrido de diversas experiencias, ¿no? Y de irse reinventando, ¿no? Yo me identifico contigo porque yo mis profesiones tampoco te puedo decir, yo nací para hacer esto. No. Pues no, más bien lo elegí y ahí encontré plenitud, pues. Sí, porque, por ejemplo, cuando estoy tocando batería, ajá, ese es el único momento en donde verdaderamente no estoy pensando en nada más. ¿En nada más? Okay. O sea, y no diría, para eso nací. No, claro. O sea, sí, pero te sumerges tanto. Pero ahí, en ello que... ahí sí estoy en el centro, por ejemplo. Ok. Entonces, quién sabe, no sé, pero pues ojalá haya nacido para algo bueno. Ok. Sí. Pues mira, ya le partimos su madre a la siguiente pregunta, pero de todos modos te la voy a hacer. ¿Qué actividad fuera del trabajo disfrutas tanto que te olvidas del reloj? Pues es eso. ¿La batería? La batería. ¿Hay alguna otra? No. ¿Te gusta cocinar, me dijeron? No, me gusta mucho cocinar, ¿sí? Pero a ver, cuando yo me subo a tocar, okay, yo me aseguro de que la gente que me preocupa tenga un canal de comunicación que a mí me va a llegar en caso de que algo pase mientras estoy tocando. Ok. Porque yo en ese momento, y ni siquiera te puedo decir que me olvido del reloj porque toco con metrónomo. Ok. El metrónomo es lo que te marca el tiempo de la canción. Ya. Pero ahí sí que el mundo ruede. O sea, no me importa nada. No, es que me exige concentración. Ok. Pero además es ¿cómo te explico? ¿Has visto las escenas de las películas donde es así como que el mundo ideal y todo? O sea, me estoy clavado en la rola y dándole durísimo. Te vas a tu lugar feliz. Y conectado con los miembros de la banda. Ya. Que tengo la fortuna de pertenecer a una banda espectacular. Ahí sí estoy completamente en eso. Ok. Eso no me pasa ni cuando estoy cocinando, ni cuando estoy trabajando, ni cuando estoy con mis seres queridos, porque pues siempre hay influencia, o sea, distracciones. Sí, claro, te entiendo. Pero ahí sí. Ahí sí te desconectas. Me pierdo. Padrísimo. Sí. Última pregunta, Oscar. Si tu casa hablara, ¿serías alguien conocido para ella o serías su amor platónico porque solo te ve en sus sueños por la noche? No, conocido. ¿Conocido? Sí, conocido. Si eres, o sea, yo la hice. Si eres, mi casa está como me gusta. Ok. Totalmente. ¿Y eres hogareño?
¿En qué sentido? Hogareño de estar, que me gusta estar en la casa. ¿Pasar buen tiempo en tu casa? Me gusta estar mucho en mi casa. Okay. Si tenemos cosas interesantes o divertidas que hacer afuera, vámonos. Claro. Pero cuando estoy en mi casa... ¿La disfrutas al máximo? Sí. Ok. Sí. Padrísimo, Oscar. Oye, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación al podcast. Creo que eres un verdadero empresapiens. ¿Algo más que quieras agregar antes de despedirnos? Solamente que si tienes ganas de emprender, lo asumas como una misión no monetaria. Ok. Yo creo que eso es bien importante. O sea, el dinero va a ir bien, el dinero va a llegar. Ya. Hay muchos tipos de empresarios. Ok. Hay una moda o tendencia, no sé cómo se le llame, de construir negocios no por la misión del negocio, sino por crear algo que puedes vender, ¿no? Respetable. Yo no coincido con esa parte, ¿no? O sea, yo creo que si le vas a poner mente y corazón y tiempo a un proyecto, tienes que creer en esa misión. Okay. Y tienes que partírtela para que esa misión evolucione. Y si no jala, bueno, que sea por razones adecuadas, ¿no? Claro. No lo hice bien, llegué temprano, llegué tarde, lo que sea. Pero sí que sea con esa misión. Okay. Que no sea con el fantasma de yo no voy a trabajar para alguien. Sí, claro. La realidad es que la posición de creador de empresa es en la que trabajas para más personas. Claro. Clientes, colaboradores. Proveedores, aliados, autoridades. O sea, sí, verdaderamente estás al servicio de ellos. Sí, tienes más responsabilidad. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, claro. Esa parte de yo no quiero tener jefe, pues no va. Claro. Y esto que te compartía antes en la previa de tener mentalidad de proveedor de servicio. Okay. Seas empleado, independiente, empresario, emprendedor, tener esa mentalidad de proveedor de servicio para que no generes apegos ni dependencias. Okay. Y siempre tener una red segura en donde caer. Okay. Para que puedas asumir riesgos. Claro. ¿No? Es decir, pues le estoy metiendo el 99% de mi tiempo, de mi dinero, de mi todo, pero si no jala, este 1% me va a dar para seguir a ver qué sigue, ¿no? Sí, o sea, tener ahí esa parte es muy plan B, importante. ¿no? De alguna manera. Y normalmente yo lo que recomiendo es tener algo que sea mucho más conservador. Ok. Que esté basado en tus habilidades, en tus conexiones, en todo. Claro. Pero que a lo mejor esto no va a escalar, a lo mejor esto no va a crecer, a lo mejor no me va a convertir en nada, pero me va a dar paz de que si esto no jaló, pues yo que estoy tranquilo. Esa parte creo que es básica. Puede ser ahorro, puede ser inversión, pero debería de ser un activo. Claro. Entonces, un activo más conservador. Ese sería mi consejo. No, pues buenísimos consejos. Muchísimas gracias, Oscar. Ya para despedirnos, ¿a quién o quiénes puedes ayudar y dónde te pueden encontrar? Voicec.com. Ok. Para capacitar personal, es decir, desarrollar esta cultura de seguridad de información, que no es propiamente lo que hace Voicec, pero dentro de nuestra labor es sembrar esas semillas. Les podemos ayudar a cualquier empresa. Okay. Nos interesan obviamente empresas grandes que valoren la inversión en capacitación. Como misión podemos hacerlo. Okay. La tecnología, si tú eres una empresa que tiene una aplicación en donde tienes proyectado un crecimiento exponencial de usuarios y tus servicios digitales comprometen lo que vendes o lo que el cliente compra o quién es el cliente, Voicec tiene que estar ahí. Ok. Tarde o temprano nos vas a necesitar. Entonces, excelente. Es lo que queremos. Pues ya escucharon, amigos, con esto cerramos la charla. Todo el que necesite estos servicios, aquí está Oscar, que con gusto los puede ayudar. Y bueno, pues seguir trabajando en este tema de cultura de prevención y esténse muy pendientes porque más adelante seguiremos abordando estos temas. Muchas gracias. Quedó chingón este capítulo. Las redes, Baudi, ya da las redes. Ya luego les damos las pinches redes. Sí las va a dar. Pero las redes, síganme en mis redes sociales, no sé dónde chingados las van a poner. Y dale click a la campanita y sígueme. Y lo que se viene.